es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios, bienvenido a este lugar, siéntase como en su casa. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos en esta mañana preciosa en el cual nos hemos reunido para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orarle al Señor para entrar en el tema de la palabra del Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias porque nos permites adorarte. Gracias, Dios mío, Señor, por este ambiente en el cual podemos expresarte nuestra gratitud y darte gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Dios mío, Señor. Aunque en ocasiones no entendemos situaciones, pero tú estás al control y todos, Dios mío, Señor, y todo lo que sucede a nuestra vida, Señor, toda obra para bien a los que te amamos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu dirección, que nos hables, que nos guíes, que nos ayudes a seguir adelante y que esta semana que estamos iniciando sea una semana de grandes bendiciones y de respuestas tuyas, Señor, porque tú quieres lo mejor para tu pueblo, para tus hijos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a mis hermanos en esta mañana. Gloria al Señor. También a través o todos los hermanos o amigos que nos ven a través de este canal de internet, una bendición grande, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y lo que podemos entender y podemos darnos cuenta de, bueno, hace algunos días o el domingo pasado estuvimos hablando, compartiendo la palabra del Señor acerca de esta tribu en el cual, o este pueblo, los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y hoy quiero hablar de que nosotros como iglesia y la iglesia del Señor debemos ser entendidos en los tiempos y saber qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo, o sea, en qué momento histórico estamos nosotros viviendo. Estamos nosotros, la iglesia del Señor, está pasando, qué está sucediendo, qué viene de acuerdo a los acontecimientos, noticias que escuchamos y vemos diariamente. Gloria al Señor. Así que bienvenidos, mis hermanos, los amigos que nos visitan por primera o segunda vez, una bendición grande. Y a lo que voy es que nosotros estamos viviendo un tiempo profético, estamos viviendo un tiempo o el final de los tiempos. En esta semana escuchamos, creo que el día jueves, acerca de la muerte de este hombre o este líder del grupo Hezbollah. Y lo comento es porque esto es un punto y es un acontecimiento en el cual nos estamos dando cuenta de que todo lo que la palabra del Señor nos ha venido hablando y que todo se está orientando hacia esa guerra o ese odio que hay contra el pueblo de Israel, y nos vamos dando cuenta de que cada vez la guerra y el odio es más intenso. Entonces, este hombre llamado Hassan Nasrallah, bueno, el día jueves, las noticias, o creo que fue el día viernes, lo confirmaron, y esto lo que nos da a entender es de que esto no va a parar, que porque mataron un líder, sino por el contrario, el odio se va intensificando. Los niños palestinos y de todas estas regiones están siendo adoctrinados
para odiar a Israel. A veces pensamos y vemos las noticias y uno dice, pero ¿por qué estos hombres, por qué tanto odio? ¿Por qué aún en su mirada, aún los pasan hablando en el idioma, en su idioma, y uno no entiende, pero lo que puede entender de acuerdo a la forma como hablan y sus gestos es el odio que hay hacia Israel? ¿Y por qué? Porque ellos están siendo adoctrinados, están siendo desde niños adoctrinados a que odien a Israel y que Israel es el problema y todo lo que vemos. Si podemos ver nosotros o recordar Daniel capítulo 9, en el cual el Señor habla y el Señor le decía a Daniel, recordemos cuando el ángel le dice a Daniel, es que se me atravesó en el camino el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia es donde está ahorita, donde está ubicado Irán. Eso es, entonces es el principado, o sea, a ese principado se refería, o a esa región. Y nos damos cuenta de que no fue para ese tiempo, sino aún todavía ese principado sigue operando. Y si escuchamos, no más las noticias que escuchamos nos hablan de que Irán es el eje y es el que está patrocinando todos estos grupos terroristas para que vayan en contra de Israel. O sea que no es nuevo, sino ya desde Daniel nos lo advertía, el príncipe de Persia, y ese principado sigue ejerciendo hoy en día y aún con más violencia. Y aún hace el año pasado, creo que fue cuando el grupo Hamas hizo todo este daño y terrorismo contra Israel. Los líderes allá en Irán se abrazaban, brindaban por todo lo que había pasado y por todo el daño que habían causado. Entonces nos damos cuenta de que el eje y todo este principado sigue operando, y eso que nos habla de que el Señor está a las puertas. Lo hemos dicho y lo hemos escuchado hace muchos años, pero cada vez que ocurre un acontecimiento nos damos cuenta de que el Señor está más cerca, de que esto no tiene retroceso, porque entre más avanza la guerra, más aumenta el odio contra Israel. Y ya no solamente, si nos damos cuenta, ya no solamente es esta región, sino estos se están nuevamente globalizando, hablando del antisemitismo. Eso está volviendo nuevamente a tomar fuerza, no solamente en esa región, sino en todo el mundo. Y esto también, si nos damos cuenta, aún las Naciones Unidas están en contra de Israel, están en contra aunque en 1948 ellos fueron los que a través de un decreto nuevamente, como decía la palabra, Israel se hizo nación. Pero todo esto nos damos cuenta de los acontecimientos bíblicos, y vamos a estar compartiendo el tema en esta mañana sobre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Este es un tema lo hemos escuchado ya hace algún tiempo, pero nos damos cuenta de que el arrebatamiento, de que la venida del Señor, de que todos estos acontecimientos bíblicos están cada día más cerca, de que el Señor está a las puertas, que el Señor nos ha venido avisando y nos ha venido inquietando, y esto nos habla de que de nosotros como iglesia debemos estar listos, debemos estar preparados, debemos estar nosotros esperando la venida del Señor, la venida o el arrebatamiento inicialmente, porque el arrebatamiento y la venida del Señor son dos acontecimientos diferentes, pero nosotros como iglesia debemos estar preparados, debemos estar listos. A veces escuchamos y hay gente que dice, como lo he dicho en algunas ocasiones, pero ¿cuándo es que el Señor viene? ¿Pero cuándo
pero más o menos en qué fecha, más o menos qué día, y eso me habla de que la persona no está preparada y está diciendo, dígame cuándo es para ver si puedo todavía unos meses o por unos años vivir como estoy viviendo, y después ya cuando me digan que ya va a venir y que falta una semana, entonces esa semana me arreglo, porque ese es el pensamiento del ser humano, ese es el pensamiento en el cual queremos nosotros ser hábiles mentalmente. Y en estos días precisamente, y esto lo vamos a ver más adelante, alguien dijo, y estaba como noticia, y fue una noticia a través de internet, en el cual decía que había una profecía en el cual el Señor, el arrebatamiento era el 18 de septiembre, y ya con fecha y todo, y entonces eso hubo pues mucha inquietud, y cuando siempre conocemos de que dan fechas precisas, exactas, pues nos damos cuenta de que no es bíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y lo que podemos estar seguros es que si el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, es que así es, ¿sí? Y nadie lo sabe, y por más de que alguien quiera ser estudioso y mirar y ver los acontecimientos, pues sencillamente la palabra del Señor nos dice que nadie sabe del día ni la hora, y que el día y que el Señor vendrá como ladrón en la noche, de algo repentino. Entonces la palabra rapto, aunque no está en la Biblia, pero no está en la Biblia en español, ¿sí? Porque viene la palabra, bueno, la palabra, ahorita lo vamos a mirar, pero la palabra viene del griego arpazo, que significa, aquí anoté, que significa quitado, arrebatado, súbitamente y con fuerza. Súbitamente es algo repentino, cuando alguien, o cuando a veces escuchamos la palabra murió súbitamente. Murió a veces, o un jugador en la cancha murió súbitamente, ¿no? Murió repentinamente, nadie lo esperaba, nadie sabía qué sucedió. Después van a hacer los análisis, pero no se sabe, y murió súbitamente. Una de las señales es que la venida del Señor va a ser, o el arrebatamiento va a ser súbitamente, va a ser repentino, va a ser cuando nadie lo espera. Aunque se haya dicho, aunque se haya repetido, aunque sea una doctrina y se haya enseñado a través de la palabra del Señor, llegará un momento en que nadie lo espera, como en los días de Noé. Y hablaba mi hermano Víctor hace un momento, como en los días de Noé, y la profesora ayer traían ese tema, como en los tiempos de Noé. Y entonces en los tiempos de Noé duró muchos años construyendo el arca, hablándole a las personas, diciéndole qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y durante todos esos años, porque fueron muchos años, ¿cuántos se convirtieron y cuántos aceptaron? ¿Cuántos se convirtieron y dijeron vamos a subirnos al arca para librarnos de este diluvio? Me pregunto yo, ¿cuántas familias? Ninguna. Sino por el contrario, se burlaban de Noé. ¿Y cómo va a construir un arca en tierra seca y diciendo que va a llover cuando nunca ha llovido, cuando sale en ese momento, en ese tiempo saliera vapor de la tierra para un rocío? Y entonces la gente se burlaba, pero dice la palabra que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, aunque no creyeron, aunque se burlaron, y eso está ocurriendo hoy en día. Hoy está ocurriendo exactamente lo mismo, y se habla y se predica la palabra del Señor, y en muchos lugares y en muchas partes, y a veces nosotros también acá por estos lugares salimos a predicar la palabra del Señor o a evangelizar, y se da uno cuenta de la actitud de las personas, de esa incredulidad, de esa, como diciendo, estas personas que predican o que hablan esas cosas, hablando, la persona que no conoce, hablando cosas, hablando historias, asustando a la gente. Y entonces la gente cree que nosotros estamos fuera de lugar, y los que realmente no disciernen los tiempos,
ni saben, ni son entendidos en los tiempos, pero realmente la gente habla lo que cree, lo que piensa, lo que cree que está pasando. Pero nosotros debemos irnos, o debemos ir a la palabra del Señor y saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a mirar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice la palabra del Señor: dice, les decimos, 15 al 17, les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, y con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Gloria al Señor. El apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a mirar también Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios. Estos son versículos que hemos leído, que hemos conocido. Y dice el 15, 51. Pero permítame revelarles un secreto. La versión Reina Valera dice un misterio maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso, un secreto o un misterio. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que nos está revelando un misterio. ¿Por qué Pablo habla de un misterio? Porque esta doctrina no había sido explicada en el Antiguo Testamento. Por eso es un misterio. Pablo está revelándonos un misterio. En el Antiguo Testamento, ¿qué sucedió? Que dos hombres fueron arrebatados, Enoc y Elías. Y la palabra nos dice que ellos fueron arrebatados, pero hasta ahí. Y conocemos, y en ese tiempo se conoció que ellos fueron arrebatados, pero no se conoció más nada. Pero Pablo está revelando ese misterio. Y está revelando de que ese misterio es el arrebatamiento. Y que así como en el Antiguo Testamento fueron arrebatados dos personas, en el Nuevo Testamento el misterio que está revelando Pablo es que va a ser arrebatada la iglesia. Y no solamente lo está hablando, sino está hablando de la doctrina, del arrebatamiento, la está explicando, está revelando. Y nosotros como iglesia debemos nosotros estar preparados. La palabra del Señor nos habla de todo lo que nosotros debemos apartarnos: fornicación, adulterio, laxivia, pornografía, mentiras, todo. Para que nadie vaya a decir, no, es que a mí nadie me dijo, nadie me explicó. Yo pienso que esto va a ser un momento muy duro muy duro para el mundo. Digo yo muy duro porque la gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero va a ser muy duro para la iglesia que se quede. Tremendo. Digo algo que la persona sepa, que el cristiano sepa que iba a pasar y se quedó, y que parte de su familia fueron arrebatados con el Señor. Y que la persona va a decir, pero yo sabía, pero me lo dijeron, pero me lo advirtieron, pero me lo venía escuchando hace años. Pero mucha gente decía, yo he escuchado eso desde niño y ya estoy adulto, ¿y cuándo ha venido? ¿Y cuándo ha pasado? Pero nos damos cuenta de que el Señor va mostrando, de que el Señor está a las puertas, de que los acontecimientos se están cumpliendo, de que el Señor nos ha venido advirtiendo. Y la palabra del Señor dice, y uno será tomado y el otro será dejado. Y nos habla y nos da ejemplos y nos habla por parábolas.
y nos habla de que el Señor quiere que, o sea, el Señor no ha venido, no porque dice que algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor no ha venido, es por misericordia, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se quede, sino que estemos listos, que estemos preparados, que estemos nosotros esperando al Señor, tal vez no diciendo, Señor, no venga todavía porque no estoy listo, no estoy preparado, y pasan 2 años y el pensamiento es el mismo, Señor, no venga todavía. Alguien puede pensar y puede decir, Señor, no venga porque tengo proyectos y cuándo los voy a desarrollar. No, no es ningún impedimento. Nosotros debemos proyectarnos. Y si tenemos proyectos y si tenemos cosas por hacer en la voluntad del Señor, debemos hacerlas y debemos seguir haciéndolas y debemos seguir proyectándonos. Y si alguien quiere prepararse y quiere ir adquiriendo conocimientos y decir más adelante, cuando termine esto voy a colocar estos conocimientos, esto que he aprendido, este título voy a colocarlo en las manos del Señor y que el Señor bendiga. Eso no es ningún impedimento. Alguien decía, debemos esperar al Señor o debemos proyectarnos como si el Señor viniera dentro de 1000 años, pero debemos estar preparados como si el Señor viniera en este mismo instante. Gloria al Señor, y así debe ser, porque mucha gente ha dicho, no, el Señor ya va a venir y entonces yo no hago nada, me siento acá a esperarlo, no hago nada, no me preparo ya, y entonces aquí como estoy, así me quedé, y ese es el pensamiento, o es un pensamiento que tal vez se enseñó errado, sino nosotros debemos seguir adelante, debemos seguir trabajándole al Señor, debemos seguir hablándole a las almas, debemos seguir adelante, proyectándonos en las diferentes áreas, porque cuando lo hacemos así, le servimos al Señor y hacemos las cosas bajo la dirección y bajo su voluntad, vamos a recibir la bendición y el Señor nos va a ir mostrando y vamos a ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, el Señor hablándonos, mostrándonos, diciéndonos qué es lo que vamos a hacer. Ahora ya terminé este proyecto, ahora qué vamos a hacer, y el Señor nos va dando y nos va proyectando, pero debemos estar listos. Yo en alguna ocasión le dije a un familiar y íbamos en el carro, íbamos acá hablando, y yo lo miré, yo le dije, si el Señor viniera hoy, le dije yo así, y usted se quedara, ¿qué va a hacer? Y cuando yo le dije cuando yo le dije así, y iba el carro en movimiento, mi familiar se agarró el cinturón nuevamente y se paró y dijo, no, yo ¿cómo que me voy a quedar? Yo me voy con el Señor. Y esa es la actitud, eso es lo que debemos hacer, y tenemos que arreglar lo que tenemos que arreglar. Pero a mí la persona se arregló y se agarró acá el cinturón como diciendo, ¿por qué no me diga eso? Porque yo me voy con el Señor. Y es cierto, o sea, si hay algo que tenemos que arreglar, lo arreglamos. Pero es un momento, pensemos por un momento que de ese momento del arrebatamiento, que alguien pueda decir, o que alguien pueda tener esa o por lo menos pensarlo, o a veces estamos nosotros estudiando el tema y tenemos un sueño acerca del arrebatamiento. Y he escuchado hermanos que dicen, yo tuve el sueño y yo veía que todos se iban y yo no arrancaba, yo como que trataba de forzar que yo también iba, pero no salía y entonces a veces pensamos, pero es un tema en el cual es muy serio, debemos nosotros asumirlo con la responsabilidad y hablarlo entre la familia. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. En respecto del arrebatamiento o las doctrinas bíblicas del arrebatamiento, de la venida del Señor, hay dentro de las iglesias cristianas hay mucha coincidencia, o sea, por más de que sean diferentes concilios, hay mucha coincidencia. Lo que pasa es que a veces hay una parte de la iglesia que dice el arrebatamiento, la iglesia se va antes de la tribulación.
Hay otros concilios que dicen otra teología bíblica, no, es que la iglesia se va a la mitad de la tribulación, 3 años y medio. A otra iglesia dice, no, la iglesia se va y pasa por la gran tribulación, no solamente por la tribulación, sino por la gran tribulación, y la iglesia se va al final, pasa. Y entonces hay esos conceptos bíblicos. Y debemos nosotros estudiarlos, y debemos nosotros conocer, y debemos nosotros conocer tanto, los versículos bíblicos en que se basan unos, se basan otros. ¿Para qué? Para nosotros tener el conocimiento, y cuando un hermano nos va a hablar y nos va a decir, no, es que la iglesia pasa, y es que la iglesia a los 3 años y medio se va, y nosotros tengamos en cuenta y digamos, bueno, tengo el conocimiento, sé en qué versículos se apoyan. Hay unos versículos que lo respaldan, hay otros versículos que no lo respaldan, pero que nosotros podamos conocer antes que decir sin argumentos, decir no y no y no. Como cuando alguien nos dice, no, es que o de pronto viene o otras personas, ya no hablando, otras personas que dicen, hablando de otra creencia, otra doctrina, no, es que es que hay que guardar el sábado, y que nosotros tengamos los argumentos, por lo menos, si no nos vamos, la idea no es discutir ni nada, pero que tengamos nosotros las cosas claras. Segunda Colosenses capítulo 2 versículo 16, en el cual nadie os juzgue por comida, bebida, por días de fiesta o días de reposo, y que nosotros entendamos y que hagamos el reposo nuestro es el Señor, y descansamos en el Señor, y no tengo que esperar un día a la semana para descansar en el Señor, cuando puedo descansar todos los días en la presencia del Señor, y cuando puedo estar, no tengo que esperar un momento o un día especial, sino que puedo descansar y puedo entregarle mis cargas al Señor. Es muy diferente, y entonces debemos nosotros tener el conocimiento. Y dice, segunda de Tesalonicenses, hablando de los hijos de Isaacar, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice, no se dejen engañar. 2:3. 2:3 dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Gloria al Señor. Aquí la palabra del Señor nos dice que antes de el rapto de la iglesia viene la apostasía. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. En las iglesias cristianas se han ido desviando, y ya hoy vemos cosas raras que uno dice, pero ¿de dónde salió esa enseñanza, esa doctrina? Y dice Pablo, y Pablo le está hablando a los tesalonicenses, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que venga la gran rebelión, que nos habla de apostasía, y que se dé a conocer el hombre de anarquía. Entonces Pablo le está hablando primero, en la primera epístola le está hablando del arrebatamiento, y le dicen animaos unos a otros, pero aquí está hablando y dice no se dejen engañar. ¿Qué estaba sucediendo y por qué Pablo le envía esta carta a los de Tesalónica? ¿Por qué le estaba hablando y por qué les envía esta explicación? Porque ya les estaba llegando información y cartas a esta iglesia de Tesalónica, en el cual le estaban diciendo, ya ustedes están viviendo la tribulación, ya están pasando la tribulación. Y entonces Pablo tiene que mandarle esta carta y aclararles y decirles, no, la tribulación todavía no es, ustedes no están en la tribulación, antes de la tribulación tiene que venir la apostasía, y en ese momento no estaba, dice, y también les habla del anticristo, y entonces por eso hace esa aclaración, y estos versículos se han malinterpretado, y bueno, entonces cuando se apoyan los que creen que la iglesia pasará, entonces dice, primero tiene que manifestarse el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, como primero vemos que viene la apostasía, y después de la apostasía la manifestación del hombre de pecado. Pero vamos a mirar, o hay más adelante, de segunda de Tesalonicenses 2:7, en el cual vamos a ver, y dice,
pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. O sea, aquí Pablo nos está hablando de otro misterio, y es el misterio de la iniquidad. Y dice, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Permanecerá secreta hasta que el que está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado, dice, quien se quite, que el que la detiene se quite de en medio. Entonces, aquí nos habla la palabra del Señor. Bueno, iniquidad nos habla de rebeldía, nos habla de todo lo que se revela contra Dios. Y el misterio de la iniquidad me habla, hablando de los demonios, trayendo anarquía, trayendo, bueno, todo el odio, todo lo que hablamos hace un momento del espíritu o el principado, de este principado de Persia, pero que todo esto a través de los años se ha ido incrementando y ha ido creciendo. Pero los demonios quisieran como tomarse el mundo con la anarquía, o sea, hacer ellos lo que quieren hacer, pero no han podido hacerlo. ¿Por qué? Dice, porque hay algo que la detiene. Hay algo que la detiene y que está en medio. Y eso es el Espíritu Santo a través de la iglesia. El Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Y entonces eso detiene el ministerio de la iniquidad, eso detiene de que los demonios hagan lo que quieren hacer, y nosotros como iglesia somos la sal de esta tierra. O sea que si la iglesia no estuviera en este momento, todo lo que vemos se hubiera deteriorado mucho más rápido. Y todo lo que estamos viendo y todas las noticias, y vemos que cada vez más las leyes que están saliendo son leyes que están desafiando la palabra de Dios. Y entonces nosotros como iglesia debemos seguir haciendo lo que el Señor nos dice que nosotros hagamos, que nosotros digamos, que nosotros hablemos, aún en medio de la incredulidad. Y a veces decimos, yo hablo y yo comparto, y la gente no cree, y la gente no se convierte, y eso nos desanima. Pero es que el Señor lo que nos dice es que hablemos, no que nosotros convenzamos. O sea que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, y el Espíritu Santo hace la obra que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a Noé también le sucedió. Y Noé, a pesar de que la gente no se convertía y no le creía, pues él seguía hablando y seguía hablando. El trabajo de nosotros es hablar. A veces que días compartimos y predicamos la palabra, y yo estaba predicando, y por ahí alguien de un conjunto salió una voz de un apartamento, amén. Y yo dije, ¿sabes? ¿Será burlando o está en serio, no? Amén. Y por ahí, y al rato decía otra palabra, bueno, como aluciendo como, amén, y así es. Y entonces, yo no sé, yo sí es compartiendo y hablamos, y allá cada persona le llega el mensaje. Y como decimos nosotros, como dice la palabra, nosotros somos atalayas, somos centinelas, y hemos librado nosotros, hemos nosotros hablado y hemos dicho lo que tenemos que decir, y hacemos lo que tenemos que hacer, y la obra es del Señor, y el crecimiento es del Señor. Así que lo que nos habla acá la palabra, y lo que vemos acá en Tesalonicenses, es que la iglesia es levantada por el Espíritu Santo para presentarla a Jesucristo, y nosotros como la novia. Así como veía o leía que el siervo Eleazar va y busca una esposa para Isaac, ¿sí? Y Eleazar va y busca, o Abraham le dice, vaya, búsqueme una esposa para Isaac, y Eleazar va y la busca, y busca, y le lleva a Rebeca, ¿sí?
Y entonces esta es una tipología en el cual también el Espíritu Santo levanta a la iglesia, le presenta a la iglesia a Jesucristo, nosotros como la novia. ¿Para qué? Para que dentro de... Yo lo que digo es lo siguiente, y como dije hace un momento, hay personas que dicen, y nosotros debemos conocer las doctrinas, y hay personas que dicen se va en el momento, la iglesia se va antes de la tribulación, otros se dicen se va a la mitad, otros al final. Particularmente creo que nosotros nos vamos al inicio, ¿no? La iglesia no pasa por la gran tribulación. Hay versículos en el cuales se apoyan unos, se apoyan otros, y yo digo, bueno, si todos tienen sustento bíblico, yo prefiero no pasar. Y nosotros como iglesia no pasar. Sí, si hay sustento bíblico que nosotros digamos no pasamos. Y si nos damos cuenta, el Señor siempre ha guardado a su pueblo. Cuando lo de Noé, bueno, sacó iba a sacar los que quisieran, pero solamente la familia. Cuando hubo lo de las plagas de Egipto, el Señor guardó allá en Gosén a su pueblo. Todo lo que pasaba allá, el Señor guardaba al pueblo de Israel y no lo tocaba. Y así nos damos cuenta en Sodoma y Gomorra, cuando el Señor venía, lo que pasó y el juicio, el Señor sacó a Lot y a su familia. Y nos damos cuenta de que el Señor cuida. Leía en la carta de Apocalipsis, la carta a la iglesia de Filadelfia. Y dice, porque dice, o quiero que lo veamos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré. Me habla de algo que va a ocurrir. Pues esa anarquía, dice, el Señor dice que el Señor nos guardará a su pueblo, guardará a la iglesia. Pero resulta que en la iglesia de Filadelfia, allá en ese momento, también el Señor, o sea, son profecías de doble connotación. En ese tiempo se cumplió, el Señor guardó la iglesia de Filadelfia de la persecución mahometana. Y ahora el Señor va a guardar la iglesia, nos va a guardar a nosotros de la prueba de la hora que ha de venir sobre este mundo, la prueba, todo lo que viene, la prueba y la dificultad. Bueno, y para terminar, bueno, sí, Apocalipsis 3, 18. ¿O es 3, 10? ¿Será que no tiene 18? Bueno, vamos a mirarla. 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Oiga, tremenda el Señor. Dice antes, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, vamos a mirar, y voy a dejar esto para terminar. Y bueno, quiero para que nos demos cuenta, y hay personas que el Señor nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay personas que sacan cuentas y hacen sus cuentas, y bueno, lo pueden hacer, pero no hablarlo como una profecía. Y el Señor me habló, y el Señor me dijo, y el Señor me mostró, y que era este día, y esta fecha exacta y precisa. Yo he escuchado que el Señor, he escuchado a algunos predicadores que dicen que el Señor va a venir y que el arrebatamiento va a ser en un tiempo de septiembre. Y ellos se basan en el tiempo a la final trompeta. Entonces hablan de que es la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta de las trompetas estaba entre septiembre y octubre. Y entonces han dicho, pues más o menos puede ser por ese tiempo, un septiembre cualquiera, de cualquier año. Pero yo quiero que veamos Daniel 9:27. Y Daniel 9:27 me habla de las 70 semanas. Y la profecía de las 70 semanas nos habla que de la reedificación de Jerusalén hasta Jesucristo
hay 69 semanas. Y Daniel me habla de 70 semanas, hay una semana que falta. Y hasta que murió Jesucristo, se inició el tiempo de la iglesia. Y entonces nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Y cuando termine el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, ahí empezará la semana 70, que es una semana de 7 años, que es una semana en la cual la Biblia lo habla de la gran tribulación. Pero entonces lo que quiero que veamos es lo siguiente. Y es que, vamos a ver, y ya para terminar, en qué algunas personas se basaron y dijeron, no, es que es el 18 de septiembre de este año 2024. Y yo quiero que veamos, vamos a mirarlo, Daniel 12, vamos a mirar Daniel 12, capítulo 11 y 12. Esto es como para que nosotros digamos, no, nadie le habló. Lo que pasa es que se pusieron a sacar cuentas. Nadie les habló, sencillamente hicieron unas cuentas matemáticas. ¿Qué dice el Señor y qué dice el Salmo? Dice que una generación es de 70 años y los más robustos 80 años. Y dice en Mateo 24, dice que cuando florezca la higuera, ¿sí? Mirad la higuera, mirad la parábola de la higuera cuando florezca. Cuando floreció la higuera, el 14 de mayo de 1948, hablando de que la higuera es Israel. Y entonces algunos dijeron, bueno, tomemos el 14 de mayo como referencia. Y entonces, digamos, como la referencia 70 años, una generación, me da 2018. 2018, la venida, o sea, la segunda venida del Señor. O sea que el Señor, si le quitamos 7 años, tendría que haber sido en el 2011. Entonces dijeron, no nos cuadran. O 2018, bueno, que dirían, que yo sepa, no ha venido. Entonces dijeron, bueno, entonces pongámosle los 80 años. Y los 80 años son el 2028. Y entonces yo quiero que veamos aquí el Word. Y quiero que veamos rápidamente qué fue lo que pasó y qué cuentas hicieron. Y entonces dijeron del 2028, el 14 de mayo del 2028, vendría el Señor por segunda vez. Y entonces ellos dijeron, bueno, nosotros, o la persona que hizo esto, cree que el Señor viene a los 3 años y medio. 3 años y medio. Y entonces vamos a leer Daniel 12, 11. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 11. Dice lo siguiente. Dice, desde el momento en que se tengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los tiempos, o hasta el fin de los 1355 días. O sea, me está hablando de 1355 días, que son aproximadamente 3 años y medio. Entonces tomaron del 14 de mayo de 1948, le pusieron los 80 años, me da el 14 de mayo del 2028. Y entonces le quitamos 1 año, 365 días, 2027. Le quitamos 2 años, 2026. Le quitamos 3 años, 2027. Hasta ahí van 1095 días. Pero faltan 240 días. Si yo cojo del 2026, aquí sería 2025. Y si yo cojo del 2025, el 14 de mayo del 2025, y le quito 240 días, me da el 18 de septiembre del 2024. Y digo, ay, de ahí fue que sacaron la cuenta, y de ahí fue que sacaron la fecha, y alguien dijo, el Señor me habló, y el Señor me mostró, y el Señor me dijo, y que era en septiembre, por lo de las trompetas. Pero también hay algo, y es que si uno busca señales externas, en esos días había luna nueva. Y entonces dijeron, bueno, el Señor me habla de señales en el cielo.
pero que nosotros, si el Señor, eso es tal vez un ejercicio matemático, pero si el Señor nos dice algo y el Señor nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, pues lo que nosotros debemos estar es preparados. El Señor nos da señales, el Señor nos da señales de los tiempos, el Señor nos da lo que está pasando, lo que está sucediendo, que miremos la higuera, que miremos lo que está pasando en Israel, y eso sí que nos trae señales, y eso sí que nos trae advertencias, y no solamente Israel como punto geográfico, sino todo lo que está ocurriendo a nivel global contra Israel, y lo que se habla y el odio, y naciones diciendo como Irán, queremos borrar a Israel del mapa, no lo queremos ver ahí. Israel es el problema, todo lo que pasa es por Israel, todas las guerras por Israel y todo lo que está pasando, pero el Señor nos dice, y el Señor dice que guarda a su pueblo, que guarda a Israel, y el Señor, así como tiene un plan de salvación con nosotros, con la iglesia, tiene un plan de salvación con Israel, hablando de los 144,000 que van a predicar el Evangelio. La iglesia no termina predicando el Evangelio, sino va a terminar predicando el Evangelio Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia, desafortunadamente, y es lo que dice la palabra del Señor, está y ha entrado en un momento de lo que hablábamos hace un momento, de apostasía. Y entonces está la apostasía y se está hablando, y entonces debido a esa apostasía el Señor ha levantado esos 144,000 que están listos para predicar la palabra, para predicar el Evangelio. Y es cuando vemos que tanto la iglesia ha tenido el plan de salvación, y nosotros le damos gracias al Señor, y le damos gracias al Señor por su misericordia. Así también Israel va a tener su momento, su tiempo. No es que la iglesia haya reemplazado a Israel, es que Israel tiene un plan de salvación y nosotros tenemos un plan de salvación, y el Señor tiene misericordia con ellos y ha tenido misericordia con nosotros, y por eso le damos gracias al Señor, y por eso nosotros debemos estar listos y preparados para la venida del Señor, como si el Señor viniera hoy y nosotros podamos decir: Señor, ven pronto, lo estoy esperando, ayúdame, si hay algo en mí, Señor, límpiame, si hay algo en mí que te ofenda, aquí estoy, Señor, enséñame, muéstrame, guíame, pero queremos estar eternamente con nuestro Dios. Así que démosle un aplauso al Señor y coloque sobre sus pies, mis hermanos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios mío, Señor, por lo que haces y sigues haciendo en nosotros, en tu pueblo. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres un Dios grande, porque este es un tema extenso, Señor, que nos das. Y quiero, Dios mío, Señor, que esta palabra, queremos, Dios mío, Señor, que nos la amplíe, Dios, en el cual nos hable de todos los acontecimientos, Dios mío, Señor, de tu venida, de la tribulación, de la segunda venida, del milenio, de los dos testigos, de todo lo que ha venido, todo lo que viene, Dios mío, Señor, para nosotros, para tu pueblo, lo que tú tienes preparado para nosotros, de cómo, Dios mío, Señor, sigues trabajando a través de tu Espíritu Santo, a través, Dios mío, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros como iglesia, que somos el cuerpo tuyo, que somos la sal de la tierra, Dios mío, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir avanzando, Dios. Ayúdanos a seguirte conociendo, Dios maravilloso, porque necesitamos cada día más de ti, Señor, porque necesitamos cada día más de tu presencia, más de ti, Señor, que vayas caminando delante de nosotros, Dios, porque nosotros podemos equivocarnos, Dios, pero tú eres, Dios mío, Señor, el que nos dice, el que nos ayuda, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, mi Señor, mi Jesús, mi Salvador, y también el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, que intercede por nosotros, que intercede por la iglesia. Gracias, Señor, danos fuerzas, Dios mío, Señor. Si en algún momento nos sentimos debilitados, nos sentimos tristes, sentimos y decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Si todo
si soy tu siervo, si te sirvo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enfermo? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta dificultad? Dios mío, Señor, que tú estés ahí para fortalecernos, Señor. Tú estés ahí para fortalecernos, Dios. A veces, Dios mío, Señor, nos sentimos cansados, nos sentimos, Dios mío, Señor, que no estamos dando, Dios mío, Señor, lo que deberíamos dar. Pero ayúdanos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécenos, danos fuerza, Dios. Danos, Dios mío, Señor, nueva fuerza, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestros pensamientos. Toma el control de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos perseveren en ti, Dios. Que podamos, Dios mío, Señor, aprender a discernir, aprendamos, Dios mío, Señor, a aplicar tu palabra en nosotros, Dios. Cuando tú dices, Dios mío, Señor, en Marcos capítulo 11, versículo Marcos 11, versículo 23 y 24, y decimos nosotros que esta montaña se corra y que no dudemos en nuestro corazón, que no lo dudemos, Señor. Pero a veces hay dudas, Señor, y te pedimos, Señor, ¿cómo hacemos, Dios, para no dudar y para estar convencidos en cada situación y estar convencidos en cada palabra y estar convencidos que tú estás ahí en cada asunto que nos sucede, en cada asunto que nos pasa, Señor? Y no dudemos en nuestro corazón, porque dice, Dios mío, Señor, porque todo lo que pediremos al Señor creyendo lo recibiremos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor, a fortalecer nuestra fe. Y como leemos en tu palabra, Señor, la única forma de que nuestra fe sea fortalecida es leyendo tu palabra, es escuchando tu palabra, Dios mío, Señor. De esa forma se fortalece nuestra fe. De esa forma se fortalece nuestra fe, Señor, leyendo y escuchando tu palabra, Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gracias, mi Rey maravilloso. Gracias, Señor. Porque a veces, Dios mío, Señor, te pedimos y oramos y decimos, Señor, aumentanos la fe. Cuando ya nos has dejado escrito que la fe se aumenta, es leyendo, es escuchando tu palabra. Oh, Dios mío, Señor, gracias por todo lo que haces en nosotros. Prepáranos, permítanos estar preparados, estar listos, Señor. Oh, Dios de la gloria, Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos apremiantes, Señor, que estemos listos, que estemos preparados para irnos contigo, porque estamos de paso, Señor, porque no podemos aferrarnos a este mundo, Dios, porque estamos de paso, Dios, porque tienes preparadas para nosotros moradas, porque tienes preparado para nosotros cosas hermosas que ojo no vio, ni oído oyó, Señor. Son las que el Señor tiene preparadas para su pueblo, para sus hijos, para los que creen en Él, para los que le han aceptado en su corazón. Gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador, te damos en esta hora. Te pedimos, Dios mío, Señor, en esta mañana, por nuestras peticiones, te colocamos nuestras peticiones delante de ti. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Trae bendición, trae sanidad, trae respuesta, abre puertas. Declaramos los cielos abiertos, Señor, de bendiciones para tu pueblo. Abre las ventanas de los cielos y derrame bendiciones sobre tu pueblo, sobre tus hijos, hasta que sobre y abunde, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios, por todo lo que sigues haciendo en nosotros, por todo lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, mi Rey maravilloso. A ti sea la adoración, a ti sea la exaltación, Señor. Oh, poderoso Señor, gracias, Señor, está hecho, lo creemos. Y que podamos creerlo en nuestro corazón y no dudar, atesorarnos
de tus promesas, Señor, que son y que nos las dejaste para tu pueblo, y que tu voluntad, Dios mío, Señor, es que estemos bien, es que estemos sanos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, gloria al Señor, no en algunas cosas, en todo nos dice el Señor, que seamos prosperados en todas las cosas, y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, así como prospera nuestro conocimiento y nuestra relación y nuestra comunión con el Señor cada día. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito es el Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Alabanza al Señor. Padre maravilloso, te pedimos que bendigas al dador alegre, bendice al que ofrenda, bendice al que diezma, al que bendice tu obra, Dios mío, Señor, porque tú bendices nuestra finanza, bendice nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, Señor. Permítanos, Señor, y ayúdanos y bendícenos para cumplir todas nuestras obligaciones, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, esté bajo la bendición tuya, Dios mío, Señor. La bendición tuya, la bendición de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. El próximo sábado, mis hermanos, les hago la invitación. Vamos a tener evangelización el próximo sábado, 4 de la tarde acá. Los que nos vayan a acompañar le pueden confirmar al hermano Víctor para saber con quiénes contamos e ir a evangelizar el día sábado. Gloria al Señor. Ya este mes de septiembre prácticamente termina mañana, y ya esta semana iniciamos el mes de octubre, el último trimestre de este año 2024, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y el Señor nos seguirá ayudando y bendiciendo. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor para salir de este lugar y orarle al Señor para que este mes de octubre, que está pronto a iniciar, esté bajo la dirección de nuestro Dios. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en este momento, en esta mañana, en esta tarde ya de domingo. Te pedimos, Señor, que vamos a salir de este lugar, pero que tu presencia esté con nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy y este mes de septiembre y en este año, tu mano nos ha ayudado y nos ha sostenido y nos ha guiado. Y así te pedimos, Señor, que en este mes de octubre, que inicia el próximo martes, tu bendición, tu protección, tu cobertura esté con nosotros. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, te lo pedimos en esta hora. Gracias, mi Rey maravilloso. Llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones.